Bueno, muy buenas tardes. Ya por acá los veo conectados. Algunos están preguntando si no escuchaban nada. Hasta ahorita iniciamos esta sesión de ciudadanas y competencias. Entonces, doy siempre un tiempo para que se conecten más y más estudiantes. Mientras iniciamos, les voy a enviar de una vez al chat la asistencia para que por favor la vayan diligenciando. En pantalla ustedes también pueden ver todas las redes sociales para que por favor nos sigan. Quiero darle la bienvenida a todos por acá, a los estudiantes que nos están saludando, a Kevin, a John Ramírez, Sebastián, a Caterine Pardo. Por acá veo conectados varios estudiantes, a Wilfred, a Kevin. Muy buenas tardes para todos. Entonces ya al chat les acabé de enviar el formulario de asistencia para que por favor lo vayamos diligenciando. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar de una vez con nuestra clase. Entonces, de nuevo, buenas tardes para todos, para todas. Espero que estén muy bien. Hoy vamos, como siempre, a trabajar en dos bloques con dos preguntas diferentes, de dos temáticas totalmente diferentes. Para este primer bloque vamos a explorar un tema que es muy importante de entender sobre nuestra diversidad cultural y social, ¿cierto? Y es cómo entienden la tierra los pueblos indígenas que habitan aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, como yo siempre les digo, esta clase no solamente es para prepararlos para las preguntas del IFET, ¿cierto? Que tratan sobre diferencias culturales, sino que también sobre el uso del territorio para mejorar esa lectura crítica, para el análisis de esos textos informativos. Entonces, digamos que hoy está dirigida nuestra clase en ese tema, ¿listo? Y con ese objetivo, a John Freddy Giraldo, buenas tardes. Todos por favor ahí conectados. Nuestra clase siempre, la intención es que ustedes participen, ¿cierto? Y yo siempre les digo y les refuerzo mucho la participación, lo que ustedes expresen, lo que ustedes compartan. Les va a ayudar muchísimo a mejorar a ustedes la comprensión lectora, el pensamiento crítico, ¿sí? Ayureidi, buenas tardes. Ayurvera, buenas tardes. Bueno, entonces como les decía, esta clase pues se trata sobre un componente que evalúa el IFEX, que es Sociales y Ciudadanas. A Johnny, buenas tardes. Me presento, entonces pues, de pronto si es la primera vez que nos están viendo, yo soy Laura Chacón, soy la persona pues que lleva a cabo estos encuentros que ya muy pronto van a terminar porque ya se acerca ese día en el que ustedes van a presentar esa prueba y yo sé que todos los que están aquí en esta reunión, en esta clase, les va a ir muy bien, ¿sí? Y a todos los que han sido juiciosos y de pronto se han perdido alguna clase, claro que pueden a través de las redes sociales de nosotros volverlas a ver, ¿sí? Yo sé que pueden estar muy ansiosos porque ya se aproxima el día, pero más que ansiosos, recuerden que el IFES no les va a preguntar o les va a hacer preguntas de memoria, de conceptos, sino más bien de puro análisis. Entonces ustedes ese día tienen que ir muy concentrados, pensar en cómo piensa un buen ciudadano, qué haría un buen ciudadano en ese caso, siempre rigiéndose bajo la ley, ¿cierto? No sobre sentimientos, no de lo que ustedes crean, sino siempre de si la ley para la ley y la constitución en Colombia lo primordial es la vida, entonces no puede haber nada por encima de esa idea, ¿cierto? Entonces, chicos, tengo miedo, profe, por la prueba. No, no se preocupen. Esa prueba, chicos, no les va a evaluar lo que ustedes han aprendido en 11, sino que es una prueba que evalúa todo el proceso desde que ustedes están desde primaria, ¿cierto? Entonces, es una prueba que solamente se trata de análisis, de puro análisis, ¿sí? Entonces, tranquilos, yo sé que les va a ir muy bien, no van a llegar ustedes allá con unas preguntas que ustedes digan, pero ¿cómo así? Si esto nunca me lo enseñaron, solamente son preguntas de puro análisis. Concéntrense bien, leen bien, miren los verbos que aparecen en esas preguntas, esos verbos son muy buenos porque si en las respuestas, los verbos que salen en las respuestas,
son similares a los verbos de las preguntas, digamos que por ahí puede ser el camino, no se dejen distraer, recuerden que cuando el IFES a veces lanza respuestas muy generales, ¿sí? Eh, Esas respuestas no son las respuestas indicadas, casi siempre son respuestas precisas, específicas, ¿sí? Que tienen que ver con el texto. Bueno, chicos, no se preocupen. Nada de faltar el respeto por acá a los compañeros. Sí, recuerden que también pues esto es un espacio en el que ustedes pueden expresarse. Bueno, vamos a continuar. Entonces el objetivo, como yo les decía, nosotros nos dividimos en dos bloques, ¿no? Para este primer bloque, eh, por acá está comprender cómo los pueblos indígenas conciben el territorio y los recursos naturales y entrenar habilidades de lectura crítica y análisis cultural para resolver preguntas tipo IFETS. Bueno, ustedes me perdonarán un poquito, soy como un poquito disfónica, entonces sí, se me escuchó un poquito pasito, pero bueno, continuamos. Yo quiero mostrarles ahorita a ustedes, proyectarles algunas imágenes, ¿sí? Para que ustedes vayan entrando con el tema, ¿sí? De que vamos a conocer pues otras culturas, ¿cierto? Entonces, no, esto no es una lección de historia, ¿sí? Sino se trata de aprender a convivir con respeto y entender pues que no todos ni piensan ni viven igual, ¿sí? En nuestro territorio, acá en Colombia, nosotros tenemos muchas culturas, muchos pueblos que piensan muy diferentes a nosotros, conciben el mundo, la creación, la tierra, los ríos, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Y sin embargo, digamos que esa diferencia de pensamientos es lo que nutre nuestra, nuestra diversidad cultural. Entonces, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno, porque qué tal que todos pensáramos igual, ¿no? Qué tal que todos, no sé, tuviéramos en el pensamiento que los ríos no son importantes y todos lo contamináramos, no, digamos que por poder ver lo que piensan otras culturas, poder analizar incluso nuestra propia cultura, pues nos permite también aprender sobre nuestro entorno, y aprender también nos enseña cómo a cuidarlo, ¿sí? Es cuando aprendemos de que un río es importante, de que una montaña es importante, eh, pues esa importancia también se ve reflejada en el cuidado que nosotros le damos a la naturaleza. Por acá yo les voy compartiendo unas imágenes para que ustedes por favor las vayan viendo, analicen muy bien esas imágenes. La primera imagen es una comunidad indígena, ¿cierto? Para las comunidades indígenas, y eso pues se los aclaro acá de una vez, hay unos lugares que se llaman malocas, ¿sí? O la maloca. ¿Qué es una maloca? Porque de pronto ustedes pueden encontrar en una pregunta ahí que salgan esa palabra y ustedes van a decir, ¿cómo así que una maloca? De pronto serían maloca, maloca, maloca es una casa comunitaria, indígena, donde ellos van, hacen sus reuniones, ¿sí? Y la maloca significa o simboliza como unión, saber ancestral, ¿sí? Por acá les voy a seguir mostrando unas imágenes. ¿No ven las imágenes? Por favor, confírmenme si ven o no las imágenes. Las malocas yo creo que ustedes han podido ver como esas casas hechas en barro, eh, como muy sencillitas, ¿no? Que son grandes, son como unas casonas grandes. Y esas son como un símbolo, vuelvo y les digo, de unión, ¿sí? De saber ancestral. Allí es donde ellos se reúnen. Yo creo que digamos que son uno de de esas tribus indígenas que más son conocidas, que son los arahuacos. Muy distintivo de ellos andar con la mochila, ¿cierto? Y esa mochila es como un símbolo de identidad y de conexión con la tierra. Hace algún tiempo se puso muy de moda la creación, y no está mal, la creación y el enseñar la confección sobre mochilas, ¿cierto? Pero resulta que pues eso también disminuyó la economía de algunos pueblos indígenas, donde esas mochilas, más allá de ser un tema de moda, tienen un significado muy importante porque incluso lo que ellos van tejiendo cuenta una historia. Y pues ese tejer, ¿cierto? Ese saber tiene un costo que obviamente
pues ellos lo ponían. Sin embargo, también hubo muchas denuncias porque había gente que se aprovechaba de las necesidades de algunos pueblos indígenas, iban y conseguían esas mochilas supremamente baratas, casi que las regalaban porque habían personas muy aprovechadas y cuando llegaban a las ciudades esas mochilas eran vendidas demasiado caras, ¿sí? Pero detrás de toda ese trabajo artesanal, ese trabajo manual, hay una historia muy interesante. Vamos a seguir acá viendo. Estos son, vuelvo, les muestro los pueblos. El pueblo arahuaco, ustedes los han visto por ahí. Esas, digamos que esas casonas que ustedes ven atrás, así más o menos son las más locas, un poco más sencillas y pues más grandes, ¿no? Porque es donde se reúnen las tribus. Y pues ya creo que la última imagen, esta imagen contrasta totalmente con las tres imágenes que vimos, ¿no? Que digamos que esos resguardos indígenas representan esos territorios, esos espacios comunitarios y ya contrastan mucho con esas zonas urbanas, que son con edificios, con casas cerradas, con rejas, con propiedad privada señalada, ¿sí? Si ustedes ven entonces acá, todo es de forma individual, ¿no? Muy individual. Si ustedes pueden ver, digamos que las puertas, las ventanas son muy sencillas para nosotros la propiedad privada. En el tema urbano, ¿cierto? Es muy diferente, entonces nosotros tenemos nuestra casa, si la podemos enrejar, la enrejamos, cada uno en su espacio, si tenemos un lugar de trabajo, entonces cada uno en su oficina, ¿sí? Digamos que esa unión casi no se ve, ¿sí? Si yo estoy en mi oficina y viene otro y se me sienta aquí al lado, yo me siento como incómoda, ¿cierto? Porque para nosotros somos muy dados a decir que algo es mío, entonces es mi espacio, me están invadiendo mi espacio. Un pensamiento muy diferente a los que tienen algunos pueblos indígenas. Bueno, como yo les decía, el objetivo de mostrarles esta imagen era que ustedes vieran cómo se habitan dos territorios totalmente diferentes, ¿cierto? Un territorio como se habita desde la colectividad, desde lo ancestral, ¿cierto? Centrado siempre en la naturaleza, digamos que estos grupos indígenas casi siempre se hacen en territorios donde hay gran naturaleza, nosotros no, ¿cierto? Nosotros si miramos a un lado hay una casa, al otro lado también, al frente hay pavimento, trabajamos mucho la individualidad, la privacidad, lo urbano, ¿cierto? Y lo urbano, digamos que nosotros en la urbanidad nos centramos mucho en la economía, ¿sí? Para nosotros es, salimos de estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que conseguir un trabajo que nos permita tener un carro, que nos permita tener una casa, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes hagan un trabajo de forma muy allí en el chat, si quieren responder, les envío la asistencia, vengan, les envío de nuevo la asistencia por acá, recuerden por favor llenar esa asistencia y les continúo diciendo. Yo quisiera de pronto si en el chat ustedes o si hacen el ejercicio cada uno y ustedes se pregunten para ustedes qué significa la palabra tierra, ¿sí? ¿Y cómo ustedes perciben esa palabra? Si ustedes cuando piensan en tierra, cuando yo hice este ejercicio, yo pensé en tierra y dije, la tierra para mí pues es una propiedad que yo puedo ir a comprar, o es esa propiedad que yo voy a heredar, ¿cierto? O es esa propiedad en la que yo voy a vivir. Si la veo como un negocio, digamos que me di cuenta mucho de ese pensamiento occidental que nosotros tenemos de ver la tierra como un negocio, si de un momento a otro alguien dijo, este pedazo es mío y yo lo puedo vender, lo puedo regalar, pero es mío, ¿sí? O ustedes lo perciben como su hogar, haciendo esa reflexión de para ustedes, ¿qué significa la palabra tierra? ¿Sí? Vuelvo y les digo, hagan estas preguntas que yo les hago a ustedes, es para que ustedes vayan también creando ese pensamiento crítico. Entonces, si de pronto les da pena esto, escribir en el chat, piénsenlo ustedes allá desde sus casas, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos. Para ellos, si alguien les dice qué es la tierra, qué es lo primero que se les viene a la cabeza, ¿sí? Un pedazo de terreno que puedo vender,
Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer, chicos, es que vamos a ver cómo piensan algunos pueblos indígenas acá en Colombia sobre lo que significa para ellos lo que es la tierra y qué podemos nosotros aprender de ellos, ¿cierto? Porque a pesar de que ellos piensen diferente, nosotros también podemos aprender muchísimo de la sabiduría de ellos y entonces vamos a descubrir que para ellos la tierra no es algo que se vende, sino que es más bien algo que se respeta, ¿sí? Se comparte, se cuida entre nosotros. Cuando ellos ven que hay personas que piensan en la tierra como en el negocio, como yo, este terreno es mío, para ellos es como, o sea, es muy difícil de concebir esa idea de que poseen o que nosotros podemos poseer la tierra, que no, o sea, no hay forma de hacerlo, ¿sí? Y por acá les dejo algunos conceptos importantes que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, como cosmovisión, esa palabra que significa la forma en que una cultura entiende el mundo, la naturaleza y la vida. Entonces acá yo les coloco un ejemplo, ¿sí? Para los indígenas la tierra es como un ser vivo, ¿cierto? No es una cosa. Se me olvida el nombre, cómo se llama esa teoría, pero hagan de cuenta que como nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiene por dentro algunos órganos, algunos organismos que permiten que vivan, ¿sí? Digamos que para la Tierra pasa lo mismo. Entonces ellos ven la Tierra como un ser vivo que lo constituyen otros seres vivos, pero que hacen parte de él, ¿sí? Es uno solo. Nosotros en el pensamiento occidental no vemos y no concebimos la Tierra así, ¿sí? Nosotros pensamos que de pronto la Tierra no es un ser vivo, que el río no es un ser vivo, para nosotros es como más bien un recurso que aprovechamos, ¿sí? Para ellos no, para ellos la Tierra, el agua, las montañas, tiene vida, ¿sí? Y solamente hacemos parte de ese conjunto de vida, no más. Cuando hablamos de propiedad colectiva, entonces para ellos la tierra pues no es solamente una persona, sino de toda una comunidad. Y el ejemplo que les doy acá es que en un resguardo, ¿cierto? El bosque, el río, lo usan todos y nadie puede venderlo. Entonces nadie allá en un resguardo dice, este pedacito que pasa por acá al frente de mi casa es mío, entonces nadie puede venir a beber agua acá, no, para ellos es de todos. Y muy diferente a nuestro pensamiento, donde la propiedad privada es que alguien tiene un terreno, ¿cierto? Con escrituras legales, y pues usted decide qué va a hacer con ese terreno. Entonces, muchas veces hablan de herencia cuando el papá o la mamá les dejan a ustedes unas tierras, o de pronto las deciden vender y comprarse otra cosa. Así usted decide sobre su terreno, porque usted sí lo construye como suyo. Entonces, ahí les coloco el ejemplo, una finca, ¿cierto? Que le pertenece a una familia y pues esa finca normalmente nosotros vemos que la cercan, ¿sí? Que les ponen rejas, que les ponen unos límites para decir esto es mío. Este, este fragmento yo quiero que ustedes lo lean, hace parte del IFETS, de una pregunta del IFETS y dice lo siguiente. La tierra para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no solo la superficie, sino los recursos naturales, flora, fauna, ríos, lagos, etcétera, que hay en ella, en contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental. La tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas. ¿Sí? Ahí se los dejo para que ustedes también lo vayan leyendo. Y si ustedes ven ahí, bueno, acá no nos sale. Hay unas palabras que son muy claves del texto, ¿cierto? Como por ejemplo, hay significado amplio, ¿sí? Que quiere decir que no significa una sola cosa, sino que tiene algún significado más profundo, más significado, ¿cierto? No solo superficie. Por ejemplo, esta frase que dice poseídos y utilizados en forma comunitaria, ¿sí? Entonces vamos a ver. Cuando nosotros hablamos, chicos, de esa propiedad individual en nuestra cultura occidental, ¿cierto? En la cultura urbana, las personas entienden
por este concepto como un bien privado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien dice, este terreno es mío, yo heredé este terreno, lo compré y puedo venderlo, construir, sembrar en él, hacer lo que yo quiera. Eso es propiedad individual, ¿sí? Entonces, piensen ustedes en su barrio, ¿sí? Cada casa tiene un dueño y pues las personas cercan o enrejan ese terreno para protegerlo, lo venden si lo quieren vender, usted ve que su vecino está vendiendo la casa, pues usted no le va a decir nada porque es la casa de él, ¿cierto? Ese es el enfoque que nosotros tenemos desde lo occidental. Sí, es raro que acá en nuestra casa de pronto de un momento a otro se meta el vecino y saque la sal, saque el azúcar y se vaya, ¿cierto? No diría, oiga, tan abusivo, porque cada uno tiene su espacio. ¿Sí? La propiedad colectiva, vuelvo y les explico, es que es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. Para muchos pueblos indígenas, la tierra le pertenece no solamente a una persona, ¿sí? El bosque, el río, la montaña, no se pueden vender ni se pueden privatizar, ¿sí? Son de todos y todos deben cuidarlos, ¿sí? Si una persona tala un bosque, afecta a toda una comunidad, ¿sí? Entonces, por eso es que en las comunidades indígenas es muy normal que todos se reúnan a tomar decisiones, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, en mi casa, en el patio de mi casa, hay un árbol que yo digo me estorba, no me gusta, no lo quiero, yo lo talo, ¿sí? En las comunidades indígenas no. En las comunidades indígenas la gente tiene que reunirse para tomar esas decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos, si tienen toda la razón, ahí sí, para ellos, por ejemplo, un árbol no es solamente un árbol para ellos significa el hogar de muchos animales. Y si ustedes se ponen a observar un solo arbolito, el árbol les llegan hormigas, pájaros, caracoles, lagartijas, ¿cierto? Hay gusanos, hay muchísimos animales que llegan y toman ese árbol como su hogar. Entonces, cuando se daña un solo árbol, pues también se está dañando el hogar de muchas especies. Y para ellos eso es muy sagrado y es importante. Entonces, ustedes imagínense en un resguardo indígena, por ejemplo en el Cauca, ¿sí? Allí todos usan el agua del mismo río, ¿sí? No se pueden cercar esos árboles, no se puede decirle al otro no use el agua, no se la tome, ¿sí? Esas decisiones incluso hasta de sembrar, ¿sí? Se toman en una asamblea que ellos llaman. El otro concepto que acá nos presentan en ese texto que ustedes están viendo en pantalla es ese contraste también de esos pensamientos entre tierra como vida y tierra como negocio, ¿sí? Entonces, en la cosmovisión indígena, que ya vimos que es esa palabra cosmovisión, ¿cierto? La tierra, que es como ese concepto que le dan, la tierra es parte de la vida, ¿sí? No es solamente un terreno que produce, sino que es un espacio sagrado, un espacio que nos ayuda a conectar con nuestros antepasados, que si nosotros lo cuidamos logramos tener un equilibrio con el universo, ¿sí? Entonces, para un joven urbano, por ejemplo, para muchos de ustedes, la tierra puede ser algo que se compra o que se invierte. Entonces, yo creo que ustedes muchos han escuchado que sus papás les dicen, no, usted lo mejor que puede hacer es comprar casas, es comprar terrenos, porque eso más adelante le va a significar plata. Para un joven indígena, ¿cierto? La tierra puede ser como una madre, entonces ellos no ven eso como un negocio, sino que la tierra sienten que es una madre que hay que cuidar, que hay que respetar, ¿sí? Y que no la usan solamente para encontrar dinero allí. Yo acá les dejo a ustedes un consejo para el IFES, y es que cuando ustedes encuentren un texto como este, si en el examen no traten solamente de leerlo rápido, sino que se pregunten cuál es la visión que está allí presente, qué es lo que nos propone el autor, qué es lo que el autor quiere expresar, qué es lo que piensa o quiere que pensemos acerca de un grupo, una cultura, ¿sí? ¿Qué valores aparecen allí? Entonces, cuando analizamos el texto, ¿sí? De una vez nos llevan a que cuál es la intención de los pueblos indígenas, cuál es el significado de ellos de tierra, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, encuentren, cuando ustedes saben cuál es el propósito de un texto, ustedes ya tienen casi que la mitad de la tarea hecha. Porque cuando ustedes saben qué es lo que el autor quiere decirles,
Pero si ustedes leen este texto y para ustedes entendieron que no, que los indígenas no pueden vivir con las personas de los territorios urbanos, pues no lo comprendieron y se equivocan en la respuesta. Pero si ahí ustedes se dan cuenta cuál es la visión y el sentir de ellos, va a ser más fácil encontrar la respuesta. Piensen también cuando leen este tipo de textos, obviamente en el IFES no, porque en el IFES ustedes no van a tener tanto tiempo de reflexionar, sino que eso se hace previo para que ustedes adquieran el pensamiento crítico. Cuando uno encuentra un tipo de textos, uno dice, ¿qué pasaría si todos pensáramos que la Tierra es un negocio? Y si nosotros o qué pasaría si todos viéramos a la Tierra como algo sagrado, algo que nos pertenece a todos, ¿sí? Entonces eso nos ayuda un poco como a entender la visión de tanto de los pueblos indígenas como de nosotros. Hay unos conceptos claves que yo se los he ido explicando, pero de pronto si ustedes quieren tomarle esto pantallazo o tomarle una foto para que lo tengan muy en cuenta. Por acá he estado mirando el chat. Recuerden que ustedes pueden participar, entonces en el chat escriban también lo que ustedes consideran, ¿sí? ¿Qué pasaría si todos pensáramos en la Tierra como un negocio? ¿O qué pasaría si todos pensáramos en la Tierra como un espacio sagrado? ¿Ustedes creen que llevaría eso a la humanidad? ¿O qué cambios habrían en todo el mundo si la gente toda pensara o que es un negocio o que es un espacio sagrado? Acá algunos ejemplos que yo les doy a ustedes, entonces el concepto de propiedad urbana, ¿sí? Vuelvo y se lo recalco, cuando una persona se cree dueña de un territorio y decide hacer lo que él tiene, los ejemplos que él siempre le ha dado, mi papá tiene una finca, mi papá puede vender esa finca, propiedad colectiva que toda la comunidad cuida y usa un territorio de forma compartida, ¿sí? Entonces el bosque es de todos, nadie puede hacer nada, nadie puede talarlo. Acá a veces nosotros en la ciudad nos damos cuenta que la gente bota basura y nadie dice nada, ¿sí? Y pues no, digamos que para una comunidad sí se centran como en primero decir, oiga, no, hay que ponerse de acuerdo para mantener todo limpio, ¿sí? La cosmovisión indígena, que es esa visión espiritual y cultural del mundo y la naturaleza, entonces para ellos, vuelvo y les digo, la tierra no es un objeto, ¿sí? Es nuestra madre. Y cultura occidental, visión del mundo centrada en el individuo, el negocio y la propiedad. Lo que es mío, lo protejo, lo vendo, lo negocio. Bueno, entonces lo que nosotros aprendimos ahorita en esta primera parte, ¿cierto? En ese fragmento, es que los pueblos indígenas tienen una relación muy distinta con la tierra, ¿cierto? Que no es una propiedad privada, sino es una propiedad sagrada compartida. Y pues esto nos va a permitir, chicos, ahorita responder una pregunta que yo les traigo acá del IFETS con mejor comprensión acerca del enfoque cultural, ¿sí? Entonces, ahora que ya vimos el texto, que les mostré ahorita del IFED, ¿cierto? Eh, por acá les comparto. Así, acá les vamos a mirar una explicación sobre la cosmovisión indígena. ¿Sí? Yo quiero que ustedes también tengan en cuenta que esas ideas que tienen los pueblos indígenas acá en nuestro territorio, ¿cierto? El por qué ellos piensan así, no son ideas que nacen de la nada y el Señor de los helados. No son ideas que no, que de pronto nacieron de la nada o que se las inventaron hoy, no, sí. Todas esas ideas que ellos consiguen acerca de lo que para ellos significa la tierra, viene acompañado de una historia, ¿sí? De su relación con el mundo, de su forma de vivir en comunidad. Entonces vamos a verlo acá con algunos ejemplos, como por ejemplo la explicación de la cosmovisión indígena. Acá ya, por favor, me confirman que sí estén viendo la pantalla. Entonces, para algunos,
Algunos pueblos indígenas y algunos pueblos indígenas también de América Latina, la naturaleza no solamente es un recurso, ¿cierto? Ellos creen que todo lo que hay en la tierra tiene vida y energía, absolutamente todo el suelo, ¿cierto? Que un árbol puede ser el hogar de los espíritus, por ejemplo, que el río es la sangre de la tierra, que la montaña es la madre de la comunidad, ¿sí? Acá yo les digo entonces el concepto clave cosmovisión, que es la forma en la que entienden el mundo. Cuando yo digo la cosmovisión de los arahuacos, quiero decir que es la forma en la que ellos entienden todo lo que los rodea. ¿Sí? Es para la mayoría de indígenas, pues todo está conectado, personas, animales, plantas, tierras, espíritus, ¿sí? Voy a darles un ejemplo de un caso acá. Acá les muestro la imagen. Yo creo que algunos hemos escuchado acerca del pueblo Guayú, que son un pueblo que habitan, por ejemplo, en La Guajira, ¿sí? Cerca del río Ranchería. Y resulta que en La Guajira, sí, el pueblo Guayú ha luchado mucho para que no desvíen el río Ranchería, ¿sí? Porque pues es la única fuente que ellos tienen de agua, porque para ellos más allá de todo eso es un lugar sagrado, ¿cierto? Entonces para algunos políticos, algunos empresarios, ¿cierto? El río solamente es una fuente de agua para una industria, ¿cierto? Pero para los guayú va mucho más allá, ¿sí? Para los guayú son vidas, derechos, cultura. Este pueblo que yo les estoy mostrando acá, estos son el pueblo este es un pueblo de Chocó, que son los pueblos en Vera, ¿sí? Entonces, en el Chocó, los en Vera lo que hacen es proteger la selva, ¿cierto? Como si fueran un su hogar espiritual. Ellos allá no permiten la minería ilegal, ¿sí? Porque saben que la minería ilegal daña la tierra y el agua, y pues su relación con la tierra no es como un dueño con su propiedad, sino más bien como de una relación de hijo y madre. Gracias Holman, gracias John, William, Natalia, Oriana, Sebastián, que están allí súper pendientes. Bueno, ya acá hacemos como la comparación de cada concepto para los indígenas y para nosotros, ¿no? Ya esto ya lo hemos explicado, el uso de los recursos, nuestra cultura es muy dada a la individualidad, las culturas indígenas a lo colectivo, la relación que nosotros tenemos con la tierra es una relación de legalidad, de economía, ¿cierto? Basada en propiedad, para ellos es más bien una relación espiritual, ¿sí? Una simbólica de respeto, ¿sí? Y nuestras decisiones también acá son privadas o políticas según nuestros intereses, mientras que las decisiones para los pueblos indígenas son decisiones basadas en un bienestar común, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes vean esa diferencia, ¿cierto? En un enfoque, es decir, para la cultura indígena la tierra es parte de la vida y para otro es parte del mercado. Ahí sí, por acá, hello, Stephanie, Kevin, Caterine, Robert, David, buenas tardes. Bueno chicos, acá les dejo a ustedes una pregunta que me gustaría ver algunos que responden en el chat para ustedes, porque ya hemos hablado harto sobre el tema y yo creo que algunos ya pueden tener una idea de cómo dar respuesta, ¿no? Recuerden que esta respuesta no existe una respuesta buena o mala, es también la respuesta que ustedes crean, ¿sí? Entonces, ¿qué problema puede causar tratar la tierra solamente como un negocio? ¿Y qué pasaría si las ciudades pensaran como los pueblos indígenas, ¿sí? Si nosotros acá en las ciudades pensáramos en comunidad, ¿sí? Por el respeto
por el entorno. Si nosotros dijéramos, no, lo que es mío también puede ser suyo y todos trabajamos con un solo propósito. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Si quieren puede responder alguna de las dos preguntas, no tienen que ser las dos. Entonces, la tala de árboles puede causar daño ambiental, claro, más allá también de que muchos seres vivos pierden su hogar, pues también es un daño a nosotros mismos, ¿no? Porque recuerden que para nosotros los árboles son muy importantes. Problemas como acabar con los recursos naturales, sí. Entonces, claro, yo creo que si todos pensáramos que la tierra es un negocio, entonces, mejor dicho, montaña que vemos, montaña que entramos a talar, ¿sí? Sería algo más beneficioso al medio ambiente y seríamos una comunidad más unida y de valores, muy bien, la tala de árboles es mortal, las quemas mentales, problemas, la destrucción del medio ambiente, la deforestación, la contaminación de los ríos y suelos, el cambio climático por la explotación excesiva de recursos, pérdida de biodiversidad, destruir hábitats naturales, inequidad social, pocos se benefician económicamente mientras muchas comunidades sufren consecuencias, quemar los árboles, explotación del petróleo, entonces ahí nos está participando Uriana, John Ramírez, dice Dayana Rosso, Sara Forero, Kevin Pérez, Sebastián Ortiz, Holman, Quintero, Kevin, Natalia. Seríamos más conscientes ante el cuidado del medio ambiente. Muy bien, chicos. ¿Sí ven? O sea, ya ustedes también van entrando como a hacer una comparación de lo que piensan los pueblos y de lo que nosotros pensamos y también lo dañino que puede ser nuestro pensamiento occidental. Cuando yo digo que tengamos una postura crítica, es también el poder nosotros entrar a mirar cómo estamos actuando. Y también aclaro que el hecho de que existan pueblos indígenas que se basen en temas de cultura, de tradición, no quiere decir que también no podamos hacer una crítica hacia ellos, ¿sí? Sostenibilidad, ¿qué pasaría si las más respeto por la naturaleza? Nos dice Liseta Llana, Aileen. Hubiera bastantes problemas ambientales como la pérdida de flora y fauna. Sí, señores, muy bien, chicos. Entonces, como yo les decía, también tener una postura crítica es permitirnos ver que las demás comunidades cuando no están haciendo algo bien, nosotros también podamos actuar o podamos decir, esto no debería ser así. Y aunque pero no tengamos el mismo pensamiento y no tenemos por qué tenerlo, yo también puedo decir, esta comunidad no está actuando bien. Les voy a colocar un ejemplo concreto. ¿Sí? Muchas personas dicen que hay muchos campesinos, que el campesinado es importante y es totalmente cierto porque son las personas que se encargan de cultivar las comidas, los recursos, los alimentos que llegan a muchas ciudades. ¿Sí? Si todo el mundo viviera en la ciudad, pues sería muy caótico porque no todo el mundo podría, pues no, nadie sabe sembrar, entonces de a dónde llegan los alimentos, ¿sí? Pero tener también ese pensamiento de que entonces muchos campesinos cuidan la naturaleza, hay que también entrar a mirar, por ejemplo, la forma en la que se siembran, los cuidados que se tienen con la tierra, sí, ya está comprobado que, por ejemplo, hay muchas cosechas a las que se queman y esa quema hace que el suelo se debilite, entonces ahí también uno podría decir, ¿no? Que porque ellos piensan diferente, entonces no me afecta, no, hay que buscarle soluciones a todo. Eh, ya no habría tanta contaminación, habría menos contaminación. Si las ciudades pensaran como los pueblos indígenas, tendríamos sostenibilidad en recursos naturales. Hay, por ejemplo, había una discusión a nivel gubernamental porque digamos que los entes del gobierno no pueden, por ejemplo, castigar o digamos que sancionar con ciertas leyes a estos pueblos indígenas porque ellos se protegen con una ley, ¿sí? Entonces ellos incluso son los que aplican castigos dentro de sus comunidades. Sin embargo, hubo un tema muy controversial y es que en La Guajira los índices de desnutrición infantil eran muy altos.
cuando se entró a examinar por qué los índices de nutrición eran tan altos, sobre todo en pueblos como los Guayú, era que según la tradición de ellos, entonces el plato de comida, ¿cierto? Se servía un plato de comida con todo, carne, papa, arroz, bueno, todo. Y para ellos era muy tradicional que el primero que comiera fuera el papá, ¿sí? De lo que dejara el papá, comía la mamá. De lo que dejara la mamá, terminaba comiendo digamos, los otros hijos. Y pues claro, el niño más pequeño terminaba comiendo las sobras que no significaban un alimento nutritivo. Entonces, eso había que si los pueblos pensan, entonces eso, por ejemplo, es una crítica muy válida a pesar de que era parte de su tradición, de su pensamiento, se tenía que hacer un cambio ahí porque se estaban vulnerando los derechos de los niños, ¿sí? Los niños tienen que alimentarse bien, tienen que tener unas porciones adecuadas. Entonces, ahí, por ejemplo, otro cambio que era porque era tradición, era arte, las corridas de toros, ¿sí? Cuando se está pasando por encima de un derecho, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de los animales, ¿sí? Al no maltrato al animal, pues ya eso ya no es cultura ni es tradición, no es arte, ¿sí? Ya también hay que cambiar esa percepción. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es que siempre estén en un punto donde ustedes puedan hacer una crítica, no solamente a la forma en la que nosotros vivimos acá en lo urbano, sino también en cómo se viven en otras sociedades, ¿sí? En otros pueblos, otros pensamientos. Porque a veces la gente también dice que porque es un tema que porque los indígenas, entonces los indígenas tienen una forma determinada de pensar que está bien y no, hay que mirar a veces qué sucede en esos territorios, si se están vulnerando los derechos, si de pronto esa cultura también no tiene en cuenta, sabes, hay culturas que son muy machistas. Bueno, vamos a continuar. Acá ya les pongo entonces la pregunta, perdón, la respuesta ustedes me la dan del IFEX. Gracias a John Ramírez, a Joana García, yo por acá los estoy leyendo, a Sara Porero, a Melanie, a Eileen. Bueno, vamos a leer la pregunta entre todos. Esa es una pregunta muy similar a la que ustedes pueden encontrar en el IFET, ¿cierto? Y recuerden que no es una pregunta de memoria, sino que es una pregunta de interpretación, ¿sí? De interpretación crítica. Entonces vamos a ver. Un informe de la UNICEF sobre los pueblos indígenas en Colombia señala lo siguiente. La tierra para los indígenas tiene un significado amplio que comprende no solo la superficie, sino los recursos naturales, flora, fauna, ríos, lagos, etcétera, que hay en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas. Analizando el contenido de este fragmento, se puede afirmar que hay diferencias culturales entre los pueblos indígenas y otros grupos sociales que habitan en Colombia, porque los indígenas A tienen prácticas más avanzadas de protección del medio ambiente que otros grupos sociales. B consideran que la propiedad colectiva es más rentable que la propiedad privada. C no recibieron ninguna influencia de las culturas occidentales que llegaron al continente, o D tienen concepciones distintas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Yo quiero que ustedes ahí en el chat me coloquen cuál creen que es la respuesta. Por acá me dicen estoy entre la A y la D. Muy bien, eso me gusta que ustedes incluso coloquen también cuando están indecisos, porque hay unas respuestas que son respuestas distractores. Entonces, ahorita analizamos uno por uno. Dice por acá que bueno, estoy entre la A y la D. Lucía nos dice la D. John Freddy nos dice la D. Saray la D. John Ramírez la D. Sebastián Ortiz la D, Natalia nos dice que la D, perdone si no los leo a todos, pero como de una vez me llegan, se va, Yureidi nos dice la D, Jefferson D, Lina D,
Santiago Rodríguez nos dice que es la A, Joana la D, Caterine Pardo la D, Cris Ospina D, Juan Felipe la D. Bueno, vamos a examinar una a una las respuestas que nos dan, ¿cierto? Vamos a hacer como un análisis guiado. Entonces, la A, los indígenas tienen prácticas, bueno, ustedes me dicen que puede ser la A o la D. Vamos a hacer un análisis de las de descarte. Por descarte ninguno me dijo que la B o la C. Vamos a ver, porque la B y la C no. Consideran que la propiedad colectiva es más rentable que la propiedad privada. Entonces, aquí hay una palabra clave, ¿sí? Que incluso la vimos durante toda la explicación de este contenido y es la palabra rentable, ¿cierto? Pero el texto nos está hablando de economía, el texto nos habla de beneficios o ganancias, no, ¿cierto? El texto nos habla más como de un tema espiritual, de comunidad, de uso compartido. Entonces, si bien puede ser, ¿cierto? El texto no se está enfocando en el dinero ni en la rentabilidad, ¿sí? Esa palabra rentable es la que también nos permite saber que no está conectada con el texto. La C también la descartamos porque dice no recibieron ninguna influencia de las culturas occidentales que llegaron al continente. Esta opción es una afirmación extremista y también es falsa, ¿sí? Decir que nunca recibieron es negar, chicos, no sé, 500 años de historia, ¿cierto? Además, el texto tampoco hace mención de eso, si ellos recibieron influencia, si nunca recibieron influencia de, de la cultura occidental. Yo quiero que acá ustedes me pongan muchísima atención y es que esto es muy clave en el IFEX. Desconfíen de esas respuestas que son extremistas, de esas respuestas que dicen siempre, de esas respuestas que dicen nunca, de esas respuestas que dicen todos, sí, pónganle cuidado, ninguno, nunca, todos o siempre son respuestas muy extremistas y son muy difíciles de comprobar en la historia, ¿sí? Es que es muy complejo. Nosotros sabemos un pedazo de la historia, pero no sabemos cómo sucedió todo como para llegar a responder de forma tan extremista, decir es que nunca recibieron, eh, acá dice nunca recibieron influencia de culturas occidentales, ¿sí? Eso es falso. O sea, sí o sí, muchas civilizaciones, muchas sociedades han tenido que encontrarse y han tenido nosotros como aprendemos de ellos también. Hay unas cosas que ellos han aprendido de nosotros y entonces esto es muy extremista, decir que nunca es algo que nos permite desconfiar de una respuesta. Listo, vamos a ver ahora las respuestas que ustedes decían que estaban entre la A y la D. La A nos dice lo siguiente. Los indígenas tienen prácticas más avanzadas de protección del medio ambiente que otros grupos sociales. Esta opción parece positiva, ¿cierto? Pero esta opción, chicos, ojo, es un juicio de valor que el texto no está mencionando, ¿sí? El texto no compara quién cuida más o quién cuida menos el ambiente, ¿sí? Entonces, esto es una interpretación subjetiva que no está basada en evidencia textual, ¿sí? O sea, ahí no nos dicen que efectivamente los que cuidan más el territorio son los indígenas por las prácticas, no, nos están diciendo esa conexión que ellos tienen. Desde luego esa conexión pues lleva a que la cuiden, pero no sabemos si esas prácticas son más avanzadas en protección ambiental. Entonces, mucho ojo con esas respuestas que son positivas, pero que terminan siendo juicio de valor, es lo que parece. Y nosotros estas respuestas nos dejamos llevar de ellas porque es lo que muchos pensamos, ¿no? Vuelvo y les digo, muchos pensamos que porque los pueblos indígenas tienen una conexión con la naturaleza, viven con la naturaleza, sus prácticas con el medio ambiente son más favorables, pero puede que no sea así, chicos, ¿sí? Eso no tendría, o sea, para poder hacer una afirmación de estas, tendríamos que entrar a investigar qué tan cierto es, ¿sí? Y de todas maneras en el IFES el fragmento que nos dan no nos menciona eso. Entonces, mucho cuidado con esas respuestas que también
son juicios de valor, ¿sí? Que podemos desconfiar porque también pensamos nosotros así. Sean muy críticos, siempre tengan una postura muy crítica. La D dice, tienen concepciones distintas sobre el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, exactamente, o sea, esta opción responde directamente al contraste que propone el texto, ¿sí? Yo siempre les he mostrado. Para el occidente, la propiedad es individual y para los indígenas debe haber como un uso comunitario, ¿sí? La palabra clave aquí son concepciones distintas, visiones muy distintas, pero yo les decía cosmovisión, visión, percepción distinta, ¿cierto? Eso es lo que resume el núcleo del texto. Si yo digo, ¿cuál es? Resúmame el texto, yo puedo decir, el resumen del texto es que eh, nosotros pensamos diferente a cómo piensan los indígenas sobre el uso de la tierra. Esa es. ¿Sí? Entonces, claro, guíense por eso, guíense por esa respuesta que puede ser el resumen del texto, guíense por esa respuesta que es muy específica y que se enlaza directamente con el texto. No la piensen tanto, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, pero es que esto está muy obvio. Porque tiene que ser obvio, porque tiene que tener una conexión con esa pregunta. Esto acá les doy otro consejo también muy importante, es que cuando un enunciado del IFETS compare dos culturas, ustedes revisen muy bien si hay un concepto que marca la diferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ejemplo, para este caso del texto que leímos, el concepto que marca la diferencia es el uso de la tierra, ¿sí? No se enfoquen en lo que ustedes creen que debería ser, no se enfoquen en que la gente de pensamiento occidental debería cuidar más la naturaleza o que dañamos la naturaleza. No se enfoquen en eso, no se enfoquen en pensar lo que debería ser, lo que creen que debería ser, ¿sí? Enfóquense más bien en lo que dice el texto y sugiere de forma directa. El texto dice que tenemos dos formas de ver el uso de la tierra, ¿sí? Nosotros la vemos como negocios, ellos la ven como un tema de comunitario, nosotros de forma individual, ¿sí? Así, esa es. Cuando entonces ustedes vean un enunciado con la comparación de dos culturas, piensen qué es lo que está marcando esa diferencia de cultura, ¿sí? Ahí les doy como un tip para que ustedes lo tengan muy en cuenta el día en que resuelvan esas preguntas del IFEX. Bueno, por acá yo les voy a mostrar. Yo creo que todos hemos visto, uy, voy a adelantar un poquito, chicos, porque ya se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Alguna vez hemos visto muchas noticias acerca sobre conflictos de las tierras, ¿cierto? ¿Qué pasaría si las tierras, si no hubiera respeto por esas tierras, si esas comunidades no existieran o no estuvieran allí, entonces qué pasaría con los políticos, esos empresarios que llegan con esas industrias, pues de una u otra manera dañar esos recursos, ¿sí? Este tipo de textos que también nos coloca el IFEX son importantes y son tomados, digamos, como valiosos porque no solamente son como para cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar sobre comunidades indígenas y pensamos que esas comunidades están atrasadas, están desactualizadas, perdón, sino que nosotros veamos más bien esas comunidades, ¿sí? Esas culturas como también una parte fundamental de nuestra sociedad que aportan sabiduría y que debemos entender, debemos respetar y también debemos proteger. Así no pensemos igual, no porque yo piense diferente al vecino, entonces yo debo creer que el vecino no debería existir. No, el vecino piensa diferente, pero también si yo sé que a alguien le va a hacer daño, pues yo debo decirle, oye, mira, por ahí no es, o no hagas eso, o alguien te quiere hacer daño, ¿cierto? Debo proteger, ¿sí? Así no se piensa igual. Bueno, así como nosotros, como ellos cuidan,
los indígenas cuidan colectivamente la tierra, nosotros también pues deberíamos hacer ese cuidado, ¿no? Eso es también lo que yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy. Nosotros también deberíamos tener ese pensamiento de forma colectiva, de forma responsable, cuidar. Regálenme un segundo que se me va. Me descargó el computador. Y ya para cerrar este bloque, entonces yo quiero que ustedes sepan que muchas veces en el IFETS también pasa, y se me ha olvidado decirles, que hay preguntas que no tienen una sola respuesta correcta, ¿sí? Sino que el IFES pone mucho a prueba cómo ustedes justifican sus ideas, ¿sí? Y esta es una forma en la que ustedes deben entrenar ese pensamiento crítico, ¿sí? Recuerden que no es de meterle pasión, no es de meterle emoción, no es de meterle que yo creo que debería ser así, sino hay un texto que me está diciendo, esta es la forma en la que se debe hacer, yo me guío por ese texto. Eso es lo que quiere el IFES. Bueno, eso es como una... Ahora les voy a dejar esta pregunta que es muy parecida a la que vimos ahorita para que ustedes me den una respuesta. Vamos avanzando acá. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes situaciones refleja mejor una visión colectiva del territorio? A, una empresa compra un terreno y privatiza el acceso del río. B, una comunidad decide no talar el bosque porque es sagrado. C, un campesino vende su parcela a una multinacional. D, un joven construye una finca con inversión extranjera. ¿Sí? Entonces, a ver, los veo. Esa es muy fácil. Esa es como, esta pregunta es como para reforzar algunos de los conceptos que hemos trabajado hoy. Entonces, la respuesta, como ustedes acá lo estoy viendo, es la B, ¿sí? Porque es una visión colectiva y espiritual con el territorio, ¿sí? La comunidad, yo siempre les digo, la mayoría de los pueblos indígenas deciden, toman decisiones en conjunto y esas decisiones tienen mucho que ver con la protección a los bosques, a los ríos, ¿cierto? Porque para ellos un árbol representa muchísimo más que madera o dinero, ¿sí? Entonces, hay unos errores muy comunes en el IFEX, por ejemplo, es, opciones como la A, que dice una empresa compra un terreno y privatiza el acceso al río, o la C, un campesino vende su parcela a una multinacional, parecen lógicas, ¿cierto? Pero representan una visión individual, una visión capitalista, ¿cierto? No la de un indígena. Entonces recuerden que cuando se hablan de indígenas, se piensa es en comunidad, en espiritualidad y en cuidado mutuo. Bueno, vamos a continuar. Les dejo algunas claves, unas ideas claves de lo que hemos aprendido hoy. Si quieren tomarla ahí rápido, pantallazo para nosotros continuar con la clase. Y vamos a continuar con el siguiente bloque. En nuestro segundo bloque vamos a hablar acerca de la apertura económica. ¿Qué es la apertura económica? Y mientras tanto, mientras entramos a nuestro segundo bloque, yo les voy a dejar de nuevo por acá el formato de asistencia para que por favor lo llenen. Para que por favor llenen el formato de asistencia, ya lo coloqué ahí en el chat. Listo. Entonces vamos a ver qué es la apertura económica. Nuestro propósito en este bloque, pues es romper esa idea. Yo quiero que ustedes también retiren esa idea de que hablar de economía es difícil, de que mejor dicho la economía está muy alejado de la realidad, ¿cierto? Vamos en esta clase a abrir esa mente con esas preguntas que son muy sencillas y que vamos a hacerlo con ejemplos cercanos y cotidianos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ese tema que a algunos les asustan, que es como el tema de la economía, y lo vamos a traducir entre todos, ¿cierto? Entonces esta clase, vuelvo y les digo, no les ayuda solamente con una respuesta para el IFED, sino que nos va a ayudar a entender por qué sube el dólar, por qué hay productos
qué importados son más baratos, qué es una importación, por qué Colombia vende café, ¿cierto? Pero también importa computadores. Todos esas, digamos, esos conceptos los vamos a manejar en este blog, ¿sí? Acá les muestro vamos a ver algunas imágenes. Entonces, chicos, la intención de este bloque también es que ustedes entiendan que cómo se mueve la economía, ¿cierto? También depende mucho de entender por qué sube el dólar o por qué los productos importados a veces son más baratos, ¿sí? Si el dólar sube, ¿sí? El celular que ustedes tal vez quieren comprarse, ese último modelo, pues también puede que suba de precio. Esas ideas de que si hay productos chinos que son muy baratos y también dañan de pronto la economía nacional, ¿cierto? Vamos a ver algunos productos. Miren, estos son algunos productos que nosotros importamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros traemos de otros países a nuestro país, ¿sí? Como los celulares Samsung, algunas zapatillas como la marca Nike, el iPhone, ¿cierto? Todos estos vienen del exterior, ¿sí? ¿O ustedes creen que nosotros los producimos aquí? Acá que es como realizar un proyecto para empezar a ganar dinero, es un emprendimiento, es cuando un país abre al mundo como comerciar e invertir libremente. Vamos todas estas ideas que ustedes me están colocando en el chat, vamos a mirarlas ahorita. Entonces están muy interesantes, ustedes me dicen, es cuando un país se abre al mundo para comerciar e invertir libremente con otros países. Me imagino yo la respuesta de apertura económica. Muy bien, Robert John Ramírez. Caterine Pardo, muy bien también. Tengo estas tres preguntas acá, que son, ¿has escuchado hablar sobre qué significa abrir la economía? Y cuando hablamos, chicos, de abrir la economía, es como abrir la puerta de nuestra casa para venderle cosas a los vecinos. Y que también nuestros vecinos nos puedan vender cosas que ellos tienen para nosotros, ¿sí? Entonces es permitir que lo que nosotros producimos, ejemplo, yo quiero vender una torta de fresa, entonces esa torta de fresa que yo produzco salga, ¿cierto?, de acá de mi casa y lo compren otras personas. Lo mismo pasa con acá con nuestro país, nosotros producimos café y nosotros permitimos que ese café salga de nuestro país y también permitimos que otros productos entren, ¿sí? Un ejemplo claro es, nosotros producimos banano y lo vendemos en Alemania, ¿sí? Eso es exportación. ¿Sí? Yo exporto el banano a Alemania. Pero también traemos celulares de China y eso es importación, importar, ¿sí? Eso pasa cuando nosotros abrimos la economía. ¿Por qué lo hacemos? Porque, ejemplo, chicos, Alemania uno diría, bueno, Alemania, ¿para qué le compra banano a Colombia? Pues nosotros tenemos una tierra que es muy rica, ¿cierto? Es muy buena para muchas cosechas y entre esas cosechas se da muchísimo el banano y para nosotros los colombianos producir banano es barato. Como en Alemania existen las estaciones, ¿cierto? Hay diferentes climas muy extremos, no se puede producir banano. Para producir banano tendrían, dicho, que ambientar un terreno, desarrollar algunas tecnologías, eso saldría más costoso. Saldría más barato decirle, Colombia, véndame banano. Nosotros acá en Colombia, digamos que no tenemos algunos minerales, algunas fábricas que permitirían hacer celulares baratos. Entonces, un celular me puede salir demasiado caro hacer. China ya está muy industrializado y puede hacer celulares más económicos. Eso es hasta mejor si ustedes lo miran para ustedes. Por ejemplo, ustedes que son los consumidores, pues si ustedes acá en Colombia les venden un celular en 10 millones, pero traído de China les salen 1 millón de pesos, ¿ustedes cuál comprarían? ¿El de 10 millones? No, ¿cierto? Ustedes compran el que les salga más económico. La segunda pregunta dice, ¿qué productos usan que vengan de otros países? Yo creo que a veces usamos todos los días algún producto de otro país y ni cuenta nos damos, ¿sí? Son zapatillas, el carro Lamborghini, los celulares.
Dice, significa permitir que un país compre y venda productos con otros países sin tantas restricciones, uso de celulares, ropa, alimentos y electrodomésticos que vienen de otro país. Puede ser bueno porque tenemos acceso a más productos, pero también malos si dejamos de apoyar lo nacional. Los automóviles, muy bien. La asistencia ya se las vuelvo a enviar. Tenemos, ya Juan David dice que ya la hizo muy bien. Tenemos exportación de café, sí, cuando empieza a hacer un negocio, pero empieza desde cero, exportación de café, Lamborghini, los autos, algunas marcas, ¿cierto? Acá, mejor dicho, yo he visto mucha gente que le encantan las marcas por ejemplo, que de Dior, que de ropa, que de maquillaje. Entonces, mucho sin darnos cuenta, a veces usamos productos importados todos los días. Los celulares, las consolas, los tenis, el maquillaje, incluso chicos, nosotros consumimos, hay unas comidas de supermercado que son importadas, ¿sí? Ejemplos que les voy a dar por aquí son ay, se me fue la imagen por acá, bueno, la Coca-Cola, el PlayStation también nosotros no lo fabricamos acá, las cremas Nivea, la ropa de Shein que ahorita está en furor, sí, esa es ropa que se trae. Algunos arroces también, por ejemplo, el arroz de Tailandia a veces llega acá, ¿sí? Y que si nosotros crees que es bueno o malo que Colombia dependa de otros países para comerciar, no hay una respuesta correcta frente a esa pregunta porque ustedes mismos ahorita lo decían, ¿sí? Es bueno porque podemos conseguir productos muy baratos y de muy buena calidad. La gente a veces tiene la idea que todo lo que extrae China es malo y eso es mentira. O sea, en China están tan avanzados industrialmente hablando que los productos de China son demasiado buenos, ¿sí? Demasiado, demasiado buenos. Muchos productos que nosotros usamos acá, por ejemplo, temas de maquillaje son chinos y los laboratorios, mejor dicho, en una industria está un laboratorio, científicos, tema de higiene, es demasiado bueno. Entonces eso permite que productos, por ejemplo, como Trendy, que es una marca de maquillaje, traiga maquillaje demasiado económico. Pero también hay unos riesgos cuando traemos mercancía de otros países. Y es que si todo lo compramos de afuera, como nos decía acá una compañera, no apoyamos lo nacional, no producimos nada aquí, pues acá hay menos empleo y perdemos industrias locales, ¿cierto? Entonces, por eso es que es un tema que genera tanto debate si debemos abrir o cerrar nuestro comercio. Vamos a leer este texto que aparece en la prueba Saber. Las motos también, Made in China. China tuvo un tiempo en el que tuvo esa mala imagen de que, ay, es que eso es un producto chino porque salía malo. Pero era porque la gente que también traía cosas de China, pues traía cosas demasiado baratas. Y obviamente, cuando algo es muy barato, pues no se puede, pues tampoco dejar regalado. Bueno, dice lo siguiente, mucho cuidado porque acá yo les subrayé a ustedes algunas palabras. Si la economía colombiana no se abre al exterior, si no exportamos agresivamente, si no se facilita importar, si no recibimos inversión extranjera, si no competimos con el exterior, si no estimulamos el sector productivo para que compita internacionalmente, si no pensamos en grande y que no somos el centro del mundo, sino una parte pequeña que no puede funcionar aisladamente, no vamos a tener una economía en expansión. ¿Sí? Ahí se las digo para que ustedes también lo lean. ¿Sí? Cuando esas palabras que yo les coloco ahí de abrir al exterior, entonces esto significa que ustedes me lo dijeron también en el chat, de contactarnos, de conectarnos con otros países para vender, para comprar, para negociar, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos encerrados en Colombia, solo acá, pues nosotros no podemos funcionar solos porque hay otros países que tienen la industria para producir productos que nosotros no. Ya la palabra exportar yo se los expliqué, que es, por ejemplo, nosotros Colombia exporta
flores, exporta el café, carbón, ¿cierto? Cuando nosotros exportamos, eso es bueno para la economía porque quiere decir que eso trae plata al país, ¿sí? Entonces, acá hay empresas, por ejemplo, que hacen café y envían cafés a otros países y eso produce empleo, ¿sí? Importar, pues es cuando nosotros traemos productos para Colombia y si no los producimos acá, si nosotros no producimos carros, motos, ¿cierto? Pues los tenemos que traer de otro país. Inversión extranjera es cuando nosotros permitimos que, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos ponga un restaurante o una fábrica aquí en Colombia, ¿cierto? Quiere decir que alguien de allá, de Estados Unidos, está invirtiendo acá y eso pues puede generar empleo y desarrollo. Si alguien monta un restaurante, pues claro, genera que entonces la persona que lo administre, las meseras y los meseros, y eso trae empleo. Competencia, cuando hablamos de competencia internacional, ahí es donde puede haber, digamos, una palabra que es muy importante, que genera controversia, es que las empresas colombianas pues ya no compiten solamente entre ellas. Ejemplo, las empresas de maquillaje, sino que pues se compiten con el mundo, ¿sí? Si nosotros no mejoramos la forma en que producimos o hacemos un servicio, pues la gente va a comprar afuera. Y eso se han dado mucho en cuenta con la industria, por ejemplo, el turismo. Entonces, no basta con que Colombia tenga paisajes hermosos y cuente con una biodiversidad muy grande, si cuando los turistas vienen acá los roban, los tratan mal, no les dan un buen servicio, pues no vuelven. Por más bonita que sea Colombia, no vuelven. Entonces, entramos también a mirar qué servicios ofrecemos y de qué manera. Eh, Cuando el texto también nos dice una palabra muy clave que es no somos el centro del mundo, pues esto es una frase que a veces nosotros no podemos pensar que podemos vivir solos, ¿cierto? Sin depender de otros. Pero hoy, pues hoy, porque hoy todo está conectado, chicos, entonces todo se conecta por medio de la tecnología, ¿cierto? De sus alimentos, de la ropa, de la economía, todo está globalizado. Entonces lo que nos quiere decir el texto es que si nosotros no jugamos en equipo con otros países, en términos más sencillos, si nosotros no vendemos, no compramos, ¿sí? Lo que nos hace falta, si nosotros tampoco somos capaces de recibir inversión y no mejoramos la manera en la que competimos, pues la economía en Colombia se va a estancar. Entonces tenemos que pensar en globalizarnos. Perdón, yo miro por acá el chat de usted. Muchas gracias por la asistencia. Para, así como consejo fácil de libres, cuando ustedes encuentren un texto que mencione comercio con otros países como exportaciones, inversión extranjera, piensen en esa palabra, apertura económica, ¿sí? Apertura económica, que quiere decir que nos abrimos al comercio. Apertura económica es muy diferente a proteccionismo, ¿sí? Cuando yo digo me voy para una feria donde hay montaña rusa, bueno, hay muchas eh, máquinas para uno jugar, ¿cierto? Entonces yo digo me voy a proteger, pues quiere decir que yo voy por allá, pero no me voy a montar a nada. Pero si yo digo no, yo voy a ir con una mente abierta, quiere decir que tal vez me vaya a montar a muchos juegos, ¿cierto? Y en cambio, cuando yo digo proteger, pues quiere decir que yo, pues más bien me quedo quieto. ¿Sí? Si yo digo, no, esta noche quiero como más bien estar quietecita, me quiero proteger, pues quiere decir que yo esta noche tal vez me quede aquí en mi casa encerrada. Pero si yo digo, no me voy a proteger y voy y salgo no sé, a 5 discotecas, pues uno dice, no está protegiendo, pero nada. Entonces quiero que tengan muy en cuenta ese contraste entre la palabra proteccionismo y la palabra apertura económica. Bueno, acá yo les tengo proyectadas 3 afirmaciones. La primera es, por ejemplo, Colombia debe competir con empresas de otros países, ¿sí? Hace parte de lo que les decía de abrir la economía. Si no dejamos que entren productos extranjeros, nos aislamos. Esto muestra esa crítica a proteccionismo. Acá en Colombia hay políticos que tienen pensamientos muy conservadores, muy proteccionistas, que dicen, no, acá deberíamos solamente lo que se produzca nacionalmente, ¿sí? O sea, pero no, hay productos que salen muy caros producirlos acá en Colombia.
3, debemos actuar como si fuéramos el centro del mundo, pues esto va en contra del sentido del texto. O sea, nosotros no debemos pensar que podemos funcionar solos. Acá unos conceptos claves con unos ejemplos muy sencillitos que yo les doy. Entonces, la idea es que ustedes entiendan estos conceptos de apertura económica, como lo leen ustedes ahí, modelo que busca integrar la economía de un país al mundo, se bajan barreras al comercio. Entonces, en Colombia exporta café a Europa y permite importar carros de Japón. Proteccionismo es el modelo que protege la economía nacional, limitando lo extranjero con un impuesto o controles. Entonces, suben los impuestos a ropa china para que la gente compre ropa nacional. Eso hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Yo tampoco puedo llegar a todas las empresas y subirles y los impuestos porque no van a querer invertir acá. Pero pues tampoco puedo decir, no, hagan acá lo que quieren, porque tampoco entonces van a generar dinero, ¿sí? Obviamente tienen que existir unos impuestos equilibrados, que sean equilibrados tanto para los empresarios como para nosotros, porque si nosotros también decimos no, pues sin impuestos, pues obviamente se tienen muchas empresas, pero eso genera también una explotación laboral, pues tampoco es plata para el país porque está así la empresa funcionando, pero cuánto de lo que gana la empresa también entra al comercio del país, pues nada. Inversión extranjera, cuando empresas de otros países invierten en el nuestro, por ejemplo McDonald's, ¿sí? Abre más restaurantes en ciudades como Colombia, KFC, Subway, hay muchas empresas que son de otros países. Exportar e importar, exportar es vender productos al exterior, importar es comprarlos desde otros países. Nosotros exportamos bananos a Estados Unidos y importamos celulares de Corea del Sur, ¿sí? Entonces, apertura económica, vuelvo y les digo, es abrirse al mundo, es dejar que entren otros productos, que entre inversión extranjera, dejar que otros países inviertan, es competir con calidad, ¿cierto? Entonces el proteccionismo es como ponerle una barrera al mundo. Entonces yo no quiero productos de afuera porque quiero proteger mis productos nacionales, perdón. Recuerden que en ese fragmento que nosotros ahora leímos, el autor está pidiendo, el propósito de ese texto es que el autor solicita que tengamos, abramos la economía, no que la protejamos. Y no menciona temas ni ambientales, ni estatales, sí, no dice que hay que ser más sostenibles, ni más eh, algo político, ¿cierto? Por eso digamos que hay opciones que hay que descartar rápido. Vamos a mirar acá rapidito porque nos va a acabar el tiempo. Vamos de una vez a la pregunta. La pregunta dice lo siguiente. Lea atentamente el siguiente fragmento. Si la economía colombiana no se abre al exterior, si no exportamos agresivamente, si no se facilita importar, si no recibimos inversión extranjera, si no competimos con el exterior, si no estimulamos el sector productivo para que compita internacionalmente, si no pensamos en grande y que no somos el centro del mundo, sino una parte pequeña que no puede funcionar aisladamente, no vamos a tener una economía en expansión. Este fragmento se describe medidas económicas que caracterizan A, al socialismo, B, el proteccionismo, C, el desarrollo sostenible o D, la apertura económica. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Yo creo que está muy fácil porque yo se la he dado durante toda la clase. Ojo, lean muy bien. Este fragmento describe medidas económicas, o sea, medidas económicas que caracterizan a el proteccionismo, socialismo, el desarrollo sostenible o la apertura económica. Ojo porque veo unas respuestas, lean muy bien, leímos el fragmento, lo analizamos, ¿cuál es el propósito que tiene el autor? El propósito que tiene el autor es que nosotros nos abramos económicamente. Ojo con la palabra proteccionismo porque proteger quiere decir que yo me cierro. Muy diferente a abrirme económicamente, ¿sí? Si yo digo quiero proteger mis finanzas, quiero proteger mi dinero, quiere decir que yo lo aguardo, lo ahorro, pero si yo quiero decir, ah, voy a abrir económicamente este dinero, pues quiere decir que yo voy y me lo gasto, ¿sí?
Entonces, mucho cuidado, ojo porque yo vi que se están de pronto confundiendo. Vamos a hacer de una vez, en estos 5 minutos que nos quedan, la respuesta correcta. Entonces, de descarte, descarte, la A y la C, ¿no? ¿Por qué la A? Porque nos dicen el concepto de socialismo. Recuerden que socialismo propone es que el Estado sea quien controle la economía, ¿sí? Y aquí el texto nos habla de competir, de vender, de importar, ¿cierto? Nada sobre un control estatal, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sí manejen conceptos como socialismo. Socialismo propone que el Estado sea el que controle la economía. Y acá no nos habla de nada de Estado. La C también la descartamos porque dice desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces esas son esas respuestas que parecen bonitas. Ah, es chévere, ¿cierto? Porque, pero estas son respuestas distractoras porque no nos hablan nada sobre el medio ambiente, ¿sí? Sobre sostenibilidad o recursos naturales, nada. Y no nos está diciendo que hay que cuidar a la naturaleza, que hay que trabajar en empresas más sostenibles, nada de eso. Recuerden que hay que pegarse mucho al texto que ustedes están leyendo. Nos quedamos con B, proteccionismo. Este modelo busca todo lo contrario a lo que hemos visto en la clase, chicos. Algunos me pusieron la B y recuerden que esta B de proteccionismo es cerrar fronteras, proteger la industria local, poner impuestos, ¿cierto? Y el texto, el propósito del autor es que nos abramos, no que nos protejamos. Entonces la respuesta correcta es la D, ¿sí? El texto nos quiere decir que tenemos es que exportar, ahí nos lo dice el mismo texto, tenemos que exportar, que importar, que competir, que no nos podemos aislar, ¿sí? Todo eso es apertura económica. Entonces, el consejo para este tipo de preguntas es que no se dejen llevar por palabras que suenan bonitas, como sostenible, sino solamente lo que está en el texto. Usen la lógica, ¿sí? ¿Cuál opción resume mejor lo que dijo este autor? Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Acá yo les dejo algunas marcas que están, por ejemplo, en nuestro país. Y pues se nos acabó el tiempo, chicos. Voy a dejar acá de compartir. Por favor, dejo de nuevo en el chat la asistencia y una vez diligenciada la asistencia, perdón, se pueden ir desconectando. ¿Listo? Muchas gracias a John, a Cris, a Diana. Dice Cris, es la D y punto. No, porque hay que explicar por qué es la D. ¿Sí? Para los que respondieron la B, ojo porque se pueden confundir. ¿Sí? De pronto, por eso les digo yo, tienen ganada la mitad de la respuesta de la pregunta si ustedes entienden cuál es el propósito del autor. Si yo entiendo que el autor me quiere decir que tenemos que abrirnos económicamente, no puede ser la B. Listo, chicos, se pueden ir desconectando. No deja entrar al link, ya miro a ver qué pasó.